Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de Estudiando con Gaby. Seguime para más. Como siempre les cuento, les hago la aclaración de que soy un estudiante de tercer, cuarto año de psicología y que este video y los otros videos no tienen más fines que ayudar a otros estudiantes que estén pasando por las mismas instancias que yo. Toca trabajar un texto hermosísimo de Margaret Mahler, Fred Pinet y Annie Bergman, que han desarrollado un libro precioso que se llama El nacimiento psicológico del infante humano, en cuyo texto vamos a elaborar todo lo que tiene que ver con la simbiosis e individuación de la que tanto habla durante todo el texto Margaret Mahler. Bueno, vamos a empezar contando un poco acerca de Margaret Mahler. Margaret Mahler nació en Austria, pero luego se radicó en Estados Unidos. Es una pediatra que luego se formó como psicoanalista, nació en 1897 y murió en 1985, lo que le dio una amplitud de vida que permitió que escribiera muchísimas cosas, así que si quieren pueden ir a su obra, que es vasta, amplia y muy interesante en todo lo que respecta a la infancia y el nacimiento psicológico. Una de las primeras cuestiones que me gustaría abordar es esto de que sabemos que hay un nacimiento biológico, es decir, hasta tenemos un cumpleaños y lo festejamos, pero no sabemos nada de aquel nacimiento psicológico, es decir, ¿cuándo empieza nuestro psiquismo? Uno se podría preguntar, ¿en qué momento empezó nuestro aparato psíquico? ¿Cómo se constituyó? Bueno, Margaret Mahler justamente hace todo un abordaje, un estudio y hace sus hipótesis, investigaciones acerca de, primero, patologías como lo eran la psicosis y el autismo, la psicosis simbiótica y el autismo infantil. Y a partir de esas investigaciones es que ella termina diciendo, bueno, como pasa también en la teoría psicoanalítica, desarrolló Freud primero lo que eran las histerias en mujeres y después abordó las neurosis como parte de una normalidad en todos los seres humanos. Acá pasa algo parecido. Mahler empieza abordando patologías que encontraba en la infancia, sobre todo en la primer parte del desarrollo del primer año y medio hasta los 3 años, como base de lo que eran las psicosis infantiles o los autismos, y después empieza a darse cuenta, comparándolo con madres e hijos que se ofrecían espontáneamente a ser parte de esta investigación, observándolas en la diada y en esa vinculación que tenían madre e hijo durante determinado tiempo, que la simbiosis era totalmente normal. Entonces descubre que hay 4 fases por las que todos los seres humanos pasamos y que de acuerdo a cómo se hayan desarrollado, se hayan enmarcado esas etapas junto con ese otro de los primeros cuidados, como decíamos también en otros videos, es que se va a desarrollar nuestro psiquismo. Bueno, en primer lugar, ella va a desarrollar 4 fases, ¿no? Pero la primera fase de la que nos va a hablar es la del autismo normal. Y va a decir que entre el nacimiento, es decir, desde el minuto 0 hasta el primer mes, vamos a encontrar una fase de autismo normal en los bebés. ¿Eso qué quiere decir? Autismo es una palabra que a nosotros nos genera como, patología. Pero en verdad lo que está diciendo justamente con normal es que es un periodo en el que se entiende que el bebé va a tener impulsos intrínsecos, va a tener sensaciones de hambre, de displacer, toses, vómitos, regurgitaciones, como lo tenía, todas estas cuestiones las tenía también en la vida intrauterina. Y en ese momento, ¿qué pasaba? Él también era parte de esa especie de situación monádica que se daba donde él pensaba que estaba de alguna manera siendo el propio generador de sus displaceres y placeres y demás. Cuando sale al mundo externo de los 0 al mes de tiempo de vida, también está en ese autismo normal retraído, replegado sobre sí, como si fuera, dice Freud, como una especie de huevo en donde está inmerso y lo único que precisa es calor porque está dentro de ese cascarón. Y justamente Margaret Mahler va a venir a decirnos que para que ese cascarón autístico se vaya rompiendo y resquebrajando y pasando ya lo que va a ser el inicio de la segunda fase, que es la simbiosis normal, la madre, es decir, la parte maternal, el maternaje, va a decir él, va a ser parte esencial para que esta simbiosis normal se desarrolle. Y cuando hablamos de simbiosis normal, acá tampoco estamos hablando de una situación objetal. Es decir, todo esto que estamos diciendo, el autismo normal, la simbiosis normal, es preobjetal. No hay para el bebé un otro que esté
específicamente asistiendo, sino que es él el que está generando en el autismo normal las alucinaciones de que cubre sus deseos o sus displaceres y placeres que aparecen de parte del cuerpo en estas situaciones más vale corporales, fisiológicas, y en la segunda fase, que es la simbiosis normal, que va desde el mes a los 4 o 5 meses, ya aparece esta madre maternando, que es la que va a lograr que se vaya rompiendo y se resquebraje ese cascarón autístico para que justamente el niño empiece a percibir ciertas situaciones externas, aunque todavía no lo ve como un ser separado de sí. Es decir, acá el niño que es amamantado por ese pecho que se le viene encima, lo que puede percibir es que él crea su propio objeto de necesidad, de satisfacción, digamos, de satisfacción de necesidad, lo dije al revés. Entonces, en esta simbiosis normal, a diferencia del autismo, si bien es todavía preobjetal, ya aparecen ciertas percepciones del exterior. Recuerden que en el autismo uno viene como medio de la vida intrauterina, medio somnoliento, no entiende nada del mundo externo, está metido en ese repliegue de sí mismo que podríamos compararlo, dice Mahler, con el narcisismo primario. Y en esta segunda parte, en la segunda fase de simbiosis normal, la podemos comparar con el narcisismo secundario, donde para que eso de a poquito se vaya desprendiendo y se llegue a lo que va a ser la tercera fase de separación e individuación, que va de los 5 meses a los 36 meses, bueno, necesariamente se tuvo que pasar por el autismo normal de los 0 al mes, para la simbiosis, de la segunda etapa de la simbiosis normal del mes a los 4 o 5 meses, para llegar a la tercera fase, que es la separación e individuación. Es decir, en términos de Winnicott podríamos decir que en la simbiosis normal está esta neocreación, diría Blechberg, pero decimos la creación de que la ilusión de omnipotencia, de que él crea su propio alimento, y cuando llegamos a la tercera fase, ahí sí está esta primera separación e individuación, en donde para poder ver al otro yo me tengo que corregir y mirarlo visualmente, y lo conecto con mis ojos, veo que es un otro y sonrío, diría Spitz, le empiezan a aparecer los organizadores que dan origen a ese psiquismo. Bueno, esta tercera fase tiene muchas subfases o etapas, si se quiere, que van a tener que ver justamente con esa separación e individuación de la que necesariamente todos tenemos que ser parte para que formemos un yo y empiece a establecerse nuestro psiquismo, ¿no? Que podríamos decir que no hay un nacimiento, pero por acá andaría lo que sería el inicio del psiquismo en un infante. Esta tercera fase, como decía, se divide en etapas. Está la ejercitación locomotriz, que tiene 2 etapas, que es la ejercitación, la primera que hay, y la segunda, que es un poco más, donde estamos más bípedos, y empezamos primero en el gateo, sería la primera, y la segunda cuando empezamos a estar más erguidos y empezamos a contactarnos con el mundo. También va a hablar en esta etapa de un acercamiento que va a tener 3 etapas o 3 subetapas, que son comienzo, crisis y después moldeamiento de la distancia óptima. No voy a ahondar demasiado en eso, pero sería como que aparece como esta aproximación al mundo externo, donde hay un comienzo, pero al mismo tiempo está esa crisis donde no quiero perder a mi mamá de vista y estoy mirando si está mirando. Y después el moldeamiento de esa distancia óptima, porque una vez que adquiero la locomoción y que empiezo a buscar y a tocar y a oler y a percibir y me dicen que no, tengo miedo de perder esa libertad que me otorgaron o que yo empecé a crear. Entonces, por un lado, dice, busca a la madre, y por el otro lado se esconde de ella, como que quiere hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Me pareció súper lindo esto. Y después toda esta tercera fase va a dar origen a la cuarta fase, que es el logro de la constancia objetal emocional, de esta que les hablaba. Si está la constancia objetal, está el otro que me mira a hacer cosas, e incluso después yo ya con 2 años y piquito le llevo lo que le estoy haciendo, pero no tanto con la mirada del miedo, de ese temor a lo externo, sino como parte de esa creación que yo le puedo llevar y decirle, mira mamá lo que hice. Entonces, acá se va a dar la constancia objetal emocional necesaria también para lo que vendría a ser la consolidación finalmente de la individuación, y que ese otro termine siendo un otro en sí, con sus deseos, con sus emociones, con sus curiosidades, y que puede ir reconociendo el mundo externo. Volviendo a lo que tenía que ver con las fases del desarrollo psíquico y todo lo que Mahler pudo intervenir en estas primeras instancias de su desarrollo teórico, ella lo que dice es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente en estas distintas fases con el sostén
de esa madre, habla de la madre y por eso es bastante criticada porque en los textos ni aparece el padre, como que aparece someramente sobre la tercera o cuarta fase, cuando lo reconoce y entonces juega con él. Esta es una de las críticas que se le hace a los aportes de Mahler, pero bueno, entendemos la época, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1930, 1940, o un poco más, donde se desarrollan todas estas teorías, donde no estaba como hoy instalada la idea de una paridad entre padre y madre, pero hoy podríamos hablar de las dos cuestiones juntas, ¿no? Como que un padre también puede, por obonación, haber sido padre y no hacer esta función materna, ¿no? Esta función de sostén. Y que se complicara alguna de las fases de acuerdo a esas disposiciones emocionales y físicas que tienen las madres con respecto a sus hijos. Por ejemplo, Mahler cuenta varios casos en los que teniendo la disposición genética, dice, porque todos los bebés tienen la disposición genética, si no hay una estructura genética medio, digamos, malversada, que puede pasar, como pasan los niños que ya vienen con una estructura genética que no puede conectar bien, entonces por más que la madre haga todo lo que pueda, ese niño ya viene con esa cuestión más autista que es más difícil de desarrollar y probablemente sea una patología por más amor que uno le ponga, aunque lógicamente va a tener sus beneficios el que uno esté sosteniendo, apoyando y pasando por esta imagen simbiótica y sin decir, por ejemplo, como dicen algunas madres, no, yo no pude conectar con él, no sé qué pasa, no me mira. Bueno, digamos, el adulto que tiene el psiquismo cribado es quien, a pesar de que pareciera que el niño no la mira, lo tiene que sostener, lo tiene que mirar, le tiene que hablar, porque uno de los casos, volviendo al caso que hablaba Mahler, de una madre que, por ejemplo, tiene un niño perfecto, genéticamente normal, que descubrió que le daba mucha pereza lavar los biberones, entonces si le daba la teta y tenía las manos libres, podía hacer otras cosas. Entonces no lo miraba y ese niño después empezó a tener más adelante una sonrisa como forzada, estereotipada. Bueno, ahí se puede generar un autismo en los niños en esta poca interacción o fijación de mirada o sostén. Y por el otro lado, hablaba de una madre que, por el contrario, no había podido dar la teta, sin embargo, sostenía y acurrucaba al bebé como correspondía, lo miraba, lo abrazaba. Entonces ese niño, digamos, tuvo un psiquismo saludable y feliz porque estuvo en esa simbiosis que era necesaria, seguramente habrá pasado por el autismo normal, y fue la madre quien rompió el cascarón para que justamente se pudiera dar la simbiosis normal y después pasará a la tercera fase, como hablamos, de los 5 a los 36 meses de separación e individuación correcta, donde ese niño ve al otro como un ser separado de su ser, ¿no? De su corporeidad, para luego dar, digamos, paso a la cuarta fase, que es el logro de la constancia objetal emocional y la consolidación de la individuación. Entonces, qué importante es toda la teoría que vimos también de Winnicott, donde estábamos asociando la madre suficientemente buena o el ambiente de madre suficientemente buena, el sostén, la mirada, estar disponible física y emocionalmente, para poder justamente evitar que aparezcan patologías como una psicosis o como un autismo, porque hay muchas madres narcisistas. Explicaba Mahler que por ahí en el efecto de decir, ay, mira, se está parando, ya se yergue solo, entonces por ahí en el momento de que el nene tiene todavía una actitud de bebé que está entre los, no sé, 4 y 5 meses, lo empiezo a parar y lo empiezo a forzar a separarse de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, esa madre que estaba felicitándose y felicitando a la niña por pararse y erguirse, genera en el niño esas rigideces y esas estereotipias que por ahí no son vinculables a esta etapa de ese momento. Quizás más adelante sí es normal que se pueda erguir y que se pueda parar y que pueda contactarse con el mundo, pero no en ese momento. Dice que hay madres que esperan con deseo que esa separación surja, entonces como que le empujan o lo empujan al bebé a que sea más rápidamente su desarrollo que el que tendría que estar, que es una etapa de holding, de abrazo, de mirada, de arrullo. Aunque por el contrario, también va a decir Mahler que las madres que sobreprotegen al niño y no dejan que ese espacio de individuación se propague, digamos, no le ofertan al niño posibilidades de caerse, de golpearse cuando ya se empieza a bipedestar, lo llevan en cochecito todo el tiempo, lo arrullan, lo agarran, lo envuelven en 40 mantas, ese chico tampoco, porque ese chico puede llegar a generar justamente esa simbiosis psicótica de la que hablábamos, no la normal, donde después se repliegan sobre sí y tienen un miedo, una ansiedad muy grande el momento de la separación, entonces cualquier golpe, una frustración, una caída, un llanto, un lío y toda una situación que lógicamente él veía en clínica en casos, ella veía en clínica en casos que eran más grandecitos los niños, ¿no? Entonces podía decir de alguna manera
descubre, digamos, a lo largo de estas investigaciones y todas estas observaciones clínicas, empíricas que ella hace, que las raíces de las psicosis infantiles se encuentran claramente en la segunda mitad del primer año, digamos, ¿no? Sí. Y el segundo año de vida. Entonces, que esta fase de separación e individuación es importantísima y que si yo no le doy, son esas madres que están, cuidado que te vas a caer y lo agarro y si tengo miedo entonces me lo subo a UPA y lo tengo todo el tiempo acá y toman la teta hasta los 3 años y medio. Bueno, eso puede generar un retraso en el lenguaje, un retraso en la motricidad gruesa. Lógicamente, si la motricidad gruesa está atrasada, después voy a retrasar la motricidad fina. Entonces, todas estas cuestiones, y el lenguaje, digamos, todo lo que tiene que ver con los procesos y las etapas, van a dar pie a las próximas. Por eso, volviendo a Winnicott y a la madre suficientemente buena, cuando hablamos de una madre que gratifica, está buenísimo, pero también hablamos de una madre que debe frustrar, que debe desaparecer, que debe tener esa distancia óptima, que debe generar el espacio para que el chico curiosee, para que se frustre, para que vea que yo le ofrezco pero le quito y que le digo que sí pero le digo que no. Eso sería como el equilibrio de esa madre suficientemente buena o ambiente suficientemente bueno. Entonces, volviendo a lo que investigó Mahler, fue un gran aporte para poder entender cómo se iniciaba, cuáles son los inicios del psiquismo en el ser humano infante, y le da como prestigio también y relevancia a toda esta primera etapa que por el momento no es que no se había abordado, porque Freud la había abordado, Winnicott la había abordado, pero la aborda con una expertise, digamos, desde lo que es su nosología pediátrica y también todos sus conocimientos acerca del psicoanálisis, en los que aborda estas temáticas que son tan importantes de tener en cuenta a la hora de ser terapeutas. Ustedes van a preguntar, ¿y por qué estamos aprendiendo todo esto? Bueno, porque el día de mañana, cuando tengamos enfrente una madre o un niño que haya quizás o que tenga situaciones de ostracismo o que por el contrario no se vincule o que tenga sistemáticamente inhibiciones, bueno, uno pueda llegar a entender o a preguntar acerca de cómo fue su nacimiento, cómo fue su cercanía con su madre, qué es lo que relata la madre. No, la verdad que yo no conectaba con él, no me hablaba, estaba siempre con los dibujitos, bueno, no sé. Uno puede tener como un marco más amplio para entenderlo desde distintos autores, René Spitz, desde el primer año de vida del infante, desde Mahler, que aborda un poquito más que el primer año de vida, desde Winnicott y todo lo que son sus teorías objetales. Entonces, está bueno porque podemos tener una visión como más ampliada, un marco más ampliado para poder interpretar e entender. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande, nos vemos la próxima. ¡Suscríbanse!